¿Alguna vez, mientras dormían, han sentido esa terrible sensación de caer al vacío, despertando de golpe? Pues ahora, imaginen el escenario opuesto. Abren los ojos y en lugar de ese peso habitual, sienten una ligereza casi milagrosa. Se levantan de la cama y, sin querer, rebotan hasta el techo. Esto no es un sueño. Es la realidad de un nuevo mundo donde la gravedad se ha reducido exactamente a la mitad. En este video vamos a desglosar 50 de los cambios más extraños, asombrosos y en ocasiones aterradores que sufriríamos nosotros y nuestro planeta. Entenderán por qué sus vidas nunca volverán a ser las mismas y cómo una fuerza invisible es, en realidad, quien lo gobierna todo. ¿Están listos para este salto a lo desconocido? Si es así, comencemos. Y presten mucha atención. En este nuevo mundo, incluso un paso simple podría resultar fatal. Pero antes de que empecemos a desmoronar este mundo, recapitulemos. ¿Qué es exactamente la gravedad? Dicho de manera simple, es la fuerza fundamental que provoca que dos objetos con masa se atraigan mutuamente. Es la responsable de que nos mantengamos sobre la superficie terrestre, de que la Luna siga en órbita y de que las estrellas se agrupen formando galaxias. Nuestro planeta, nuestra forma de vida, nuestra biología. Todo es la consecuencia de miles de millones de años de evolución bajo una atracción constante, equivalente a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Estamos tan habituados a ella que hemos dejado de percibir su presión constante. Pero, ¿qué sucedería si esta constante, este fundamento inmutable de la realidad, se alterara de repente? No vamos a eliminarla por completo. Eso es material para otro apocalipsis. Solo vamos a reducir su intensidad a la mitad. A primera vista no suena tan mal, ¿verdad? Pues bien, veamos ahora cómo esta pequeña corrección cósmica podría transformar nuestro cómodo planeta en el escenario de una película de terror de ciencia ficción. Lo primero que sentirán es el caos puro. Piensen en un lunes por la mañana. Millones de personas derraman su café alrededor del mundo. Pero las gotas, en lugar de impactar el suelo, flotan lentamente, uniéndose en esferas vibrantes y temblorosas. Aquellos que se levantan de la cama demasiado rápido son impulsados instantáneamente hacia el techo. En las carreteras, los vehículos, al menor salto o bache, empiezan a patinar, pierden adherencia por completo y provocan accidentes masivos en cadena. El mundo entero, construido sobre la predecibilidad de la gravedad y la caída, pierde su equilibrio en un abrir y cerrar de ojos. Su propio peso corporal se reducirá a la mitad. Si habitualmente pesaba 80 kilogramos, la báscula marcará apenas 40. Se sentirá increíblemente fuerte, capaz de levantar un sofá con una sola mano. Pero cuidado, es una sensación totalmente engañosa. La verdad es que usted no se ha vuelto más fuerte. Es el mundo el que se ha vuelto más ligero. Y esta ligereza extrema es solo el preludio de las catástrofes globales que apenas están comenzando a manifestarse. De acuerdo, ya se han acostumbrado a esta nueva sensación de ligereza. Ahora, mírense al espejo. Pasarán solo unos meses antes de que noten que son más altos. Sí, unos cuantos centímetros. Esto no es magia, es pura biomecánica. La gravedad comprime constantemente nuestra columna vertebral. Los discos intervertebrales, compuestos por tejido cartilaginoso, actúan como amortiguadores. En el espacio bajo condiciones de ingravidez, los astronautas crecen entre 3 y 5 centímetros, porque su columna vertebral se estira y se endereza. En este nuevo mundo, ocurrirá exactamente lo mismo. La presión sobre las vértebras disminuirá y su cuerpo se alargará. Suena bastante bien, ¿verdad? Pero, por supuesto, hay una contrapartida. Esto podría provocar dolores intensos de espalda y serios problemas en las terminaciones nerviosas, ya que su sistema nervioso no está diseñado para un estiramiento de tal magnitud. La humanidad se volverá literalmente más alta y espigada. Pero será un proceso de crecimiento doloroso, incómodo, y sobre todo, un cambio que nos ha sido impuesto.
Pero, lamentablemente, los problemas con nuestro cuerpo no terminarán aquí. Nuestros huesos y músculos son estructuras vivas que se refuerzan y se adaptan a la carga. La famosa ley de Wolff establece que el tejido óseo se adapta al nivel de tensión mecánica. Dicho de forma más simple, cuanta más carga soportamos, más fuertes se vuelven nuestros huesos. Pero ¿qué ocurrirá si esa carga se reduce a la mitad? La respuesta es sencilla. Nuestros huesos comenzarán a perder densidad. La osteoporosis, esa enfermedad que asociamos a la tercera edad, se convertirá en un problema masivo que afectará incluso a los jóvenes. Nuestros huesos se volverán tan frágiles como el cristal. Un simple salto o una caída, que antes solo nos habrían dejado un moretón, ahora resultarán en fracturas graves y complejas. Lo mismo sucederá con nuestros músculos. Al no tener la necesidad de combatir constantemente la fuerza de la gravedad, estos empezarán a atrofiarse. Nos convertiremos en una generación de seres humanos altos, pero increíblemente frágiles y débiles, que vivirán con el miedo constante de romperse. Y ahora, centrémonos en nuestro motor interno, el corazón. En este preciso momento, su corazón bombea sangre sin descanso, luchando contra la fuerza de la gravedad para llevar oxígeno al cerebro. Es una tarea titánica. En un entorno de gravedad reducida o debilitada, esta misión se volvería el doble de fácil. El sistema cardiovascular ya no necesitaría esforzarse tanto. Si bien esto suena a un gran alivio, en realidad es una sentencia de muerte. Al igual que cualquier músculo que no se ejercita, el corazón comenzará a debilitarse. Sus paredes se adelgazarán y su eficacia general caerá en picado. Esto significa que cualquier regreso a la gravedad normal, por ejemplo en una nave espacial hipotética equipada con una centrífuga, o incluso un esfuerzo físico repentino, podrían desencadenar un ataque al corazón. La gente comenzará a sufrir masivamente de hipotensión ortostática, esa caída brusca de la presión arterial al ponerse de pie, lo que provocaría desmayos constantes. Nuestra fiel bomba, que ha trabajado incansablemente durante millones de años, simplemente no sabrá qué hacer con esta jubilación forzosa e inmerecida. Pero, desviémonos un momento de los sombríos pronósticos médicos y centrémonos en las ventajas evidentes. ¿Recuerdan ese viejo sueño de saltar por encima de un tejado? Se volvería una realidad. La física del salto es simple. Te impulsas desde el suelo con una fuerza determinada, y la gravedad te arrastra de vuelta. Si la fuerza de atracción se redujera a la mitad, con el mismo impulso inicial, volarías el doble de tiempo, y te elevarías hasta 4 veces más alto. Una persona normal podría saltar sin problemas al tejado de una casa de una sola planta. Los atletas profesionales establecerían récords inimaginables para nosotros. Un salto de altura de 5 metros. Facilísimo. ¿Un triple salto mortal en el aire después de un simple impulso? Pan comido. Las ciudades se llenarían de gente moviéndose con saltos enormes y fluidos, como astronautas en la luna. Sería un espectáculo increíblemente hermoso y fascinante, aunque requeriría de nosotros un nivel completamente nuevo de coordinación y precaución. Ya que hablamos de récords, imaginen cómo cambiaría el deporte profesional. Sencillamente dejaría de existir tal como lo conocemos. El baloncesto se convertiría en una competición de tiros desde el centro del campo, ya que encestar sería algo totalmente elemental. El fútbol perdería toda su dinámica. El balón, tras ser golpeado, volaría en una trayectoria increíblemente alta y descendería muy lentamente, dándole al portero una eternidad para posicionarse. La halterofilia se volvería una comedia, donde simples aficionados levantarían pesos dignos de campeones mundiales. Todos los récords anteriores se batirían el primer día. Surgirían nuevas disciplinas deportivas basadas en la acrobacia, el vuelo y los saltos imposibles. Quizás veríamos algo parecido a un Quidditch real, donde los jugadores, usando alas planeadoras especiales, podrían surcar el aire, impulsándose desde postes muy altos.
Las arenas deportivas tendrían que ser reconstruidas, añadiéndoles techos mucho más altos y mallas de seguridad. Las modificaciones impactarán directamente nuestro desplazamiento diario. Veremos cómo el sistema de transporte se transforma radicalmente. En primer lugar, los vehículos requerirán muchísima menos potencia para desplazarse, puesto que la fuerza de fricción, que depende directamente de la fuerza que presiona el coche contra el asfalto, se reducirá. Esto resultará en un ahorro de combustible colosal. Sin embargo, hay un inconveniente. La adherencia a la carretera también se verá seriamente afectada. Los giros bruscos y las maniobras de frenado de emergencia se volverán extremadamente peligrosos. Es probable que veamos la aparición de coches equipados con alerones similares a los de los monoplazas de Fórmula 1, pero su función no será aumentar la velocidad, sino simplemente garantizar que el vehículo se mantenga pegado al suelo. La aviación no será la excepción. Los aviones requerirán una menor fuerza de sustentación para el despegue, lo que abrirá la puerta al diseño de aeronaves de pasajeros mucho más pesadas y con mayor capacidad. Pero el mayor hito lo veremos en la posibilidad del transporte volador personal. Fabricar una pequeña mochila helicóptero o una plataforma capaz de elevar a un ser humano será exponencialmente más sencillo y económico. Mientras soñamos con volar, en la Tierra se desataría un verdadero apocalipsis arquitectónico. La mayoría de las construcciones modernas, sobre todo los rascacielos, puentes y presas, están diseñadas para soportar una carga gravitacional constante. Utilizan su propio peso para generar una tensión de compresión, un esfuerzo fundamental que les garantiza la estabilidad. Por ejemplo, en un puente de arco, la fuerza de la gravedad hace que las piedras se presionen entre sí, dando como resultado una estructura robusta. Pero, ¿qué pasaría si esta fuerza de compresión se redujera a la mitad? Las tensiones internas de los materiales cambiarían drásticamente. Las estructuras que han sido pensadas para trabajar a compresión empezarían a sufrir tracción, un tipo de esfuerzo para el que no están preparadas. Los edificios se balancearían mucho más intensamente con el viento. Con el tiempo, y debido a la fatiga del material junto a otros factores externos, muchas de estas estructuras simplemente colapsarían. Viejas casas de ladrillo, puentes antiguos y monumentos históricos. Todo correría un serio peligro de destrucción. Pero, sobre las ruinas del viejo mundo, nacerá una arquitectura nueva y fantástica. Ingenieros y arquitectos ya no tendrán que luchar tan intensamente contra la gravedad, su eterna némesis. Será posible construir estructuras increíblemente altas y elegantes. Los rascacielos de varios kilómetros de altura, unidos por puentes aéreos, dejarán de ser pura ciencia ficción. Se podrán utilizar materiales nuevos, mucho más ligeros y maleables. Imaginemos ciudades formadas por delgadas torres caladas, que se elevan hacia el cielo con la fragilidad de la hierba. El diseño de las edificaciones se volverá más audaz y orgánico. Podremos erigir enormes voladizos y construcciones que parecen flotar, algo impensable hasta ahora. Quizás los edificios dejen de ser estáticos por completo. Surgirán estructuras capaces de levitar a baja altura mediante una tracción mínima. Este será un mundo de maravillas arquitectónicas, nacido de la catástrofe. Pero todas estas maravillas tendrán lugar bajo un cielo que se desvanece poco a poco. La atmósfera terrestre es un manto de gases que se mantiene adherido a la superficie por la fuerza de la gravedad. La velocidad necesaria para que una molécula de gas abandone el planeta y escape al espacio se conoce como la velocidad de escape. Para la Tierra, esta velocidad ronda los 11 kilómetros por segundo. El debilitamiento de la gravedad provocará una disminución de esta velocidad. Las moléculas de gas, especialmente las más ligeras como el hidrógeno y el helio, empezarán a abandonar las capas superiores de la atmósfera con mayor facilidad. Este proceso será extremadamente lento, tardará millones de años, pero es irreversible. La atmósfera comenzará a adelgazarse, la presión en la superficie disminuirá. El cielo se volverá más oscuro, de un tono violáceo, y las estrellas serán visibles incluso durante el día. Y lo más importante,
comenzaremos a perder nuestra capa de ozono, nuestro escudo contra la mortífera radiación ultravioleta del Sol. Los cambios geológicos impactarán directamente en la propia corteza terrestre. Imaginen por un momento, las placas litosféricas que flotan sobre el manto ya no están sometidas a la presión de esa masa gigantesca que las oprimía. Esto desencadenará un fenómeno conocido como elevación isostática o rebote. En términos sencillos, los continentes comenzarán a ascender o a flotar hacia arriba. Las montañas, que hoy son desgastadas lentamente por la erosión, acelerarán su crecimiento, ya que la fuerza que las empuja hacia abajo se habrá debilitado. Seremos testigos de una nueva era de orogénesis. El Everest y otros picos se alzarán aún más. Sin embargo, este proceso traerá consigo una actividad sísmica absolutamente monstruosa. La liberación de presión sobre las fallas de la corteza provocará terremotos constantes y brutales en todo el planeta. Los volcanes, cuya magma era contenida por el peso de las rocas superiores, entrarán en erupción con una potencia jamás vista, arrojando toneladas de ceniza y gases a una atmósfera cada vez más debilitada. El planeta, literalmente, empezará a resquebrajarse por las costuras. ¿Y qué pasa con el agua? El comportamiento de los océanos, ríos y lagos cambiaría radicalmente. En primer lugar, las olas serían mucho más altas. Con la misma fuerza del viento, el agua, al ser 2 veces más ligera, se elevaría a una altura considerablemente mayor. Las tormentas se convertirían en verdaderas montañas de agua, capaces de arrasar ciudades costeras. Los ríos fluirían más lentamente, ya que la fuerza que obliga al agua a descender por una pendiente disminuiría. Esto provocaría el anegamiento de vastas zonas y la alteración de los cauces fluviales. Pero lo más aterrador de todo son los tsunamis. La energía de la ola de un tsunami depende del volumen de agua desplazada, pero la altura que alcanza al llegar a la costa es inversamente proporcional a la fuerza de la gravedad. Esto significa que incluso un pequeño terremoto submarino podría generar una ola asesina de cientos de metros de altura. Vivir en la costa se volvería mortalmente peligroso. Hasta un fenómeno tan simple como la lluvia cambiaría drásticamente. Las gotas de lluvia se forman en las nubes y caen cuando su peso es suficiente para vencer la resistencia de las corrientes ascendentes de aire. En un mundo con gravedad atenuada, las gotas podrían crecer hasta alcanzar tamaños mucho mayores antes de empezar a caer. Seríamos testigos de lluvias con gotas del tamaño de una uva. Además, su velocidad de caída final sería considerablemente menor. La lluvia no golpearía los tejados, sino que descendería lenta y suavemente, como si fuera un jarabe espeso. Por un lado, esto podría sonar hermoso, pero por otro, estas gotas tan grandes dañarían las plantas y las estructuras ligeras. Ahora, imaginemos el granizo. Los pedazos de hielo, retenidos en la nube por más tiempo, podrían crecer hasta alcanzar el tamaño de un balón de fútbol. Este tipo de precipitación sería sencillamente mortal. A menudo, olvidamos que la Tierra está sujeta no solo a su propia fuerza gravitatoria, sino también a la atracción de la Luna y el Sol. De hecho, son estas fuerzas las que originan el fenómeno de las mareas. Actualmente, la gravedad terrestre es la fuerza dominante, y la influencia de la Luna se nota principalmente en el comportamiento de los océanos. Pero si la atracción de la Tierra se redujera a la mitad, la influencia relativa de la Luna se dispararía. Ella se convertiría en la verdadera dueña y señora de las mareas. La altura de la ola de marea aumentaría varias veces. 2 veces al día. Olas gigantescas arrasarían las costas, inundando el interior de la tierra firme hasta decenas de kilómetros. Ciudades como Venecia o San Petersburgo simplemente desaparecerían. Este tira y afloja gravitacional entre la Tierra y la Luna también comenzaría a deformar la corteza terrestre con mayor intensidad, provocando mareas sólidas, adicionales, y desatando un número aún mayor de terremotos.
La luna pasaría de ser un símbolo romántico a convertirse en la precursora de un diluvio diario. Las plantas, que son la base de toda la cadena alimenticia, se enfrentarán a desafíos considerables. Su estructura y el sistema de transporte de agua y nutrientes están perfectamente adaptados a la gravedad actual. Los árboles, por ejemplo, tienen troncos robustos para resistir la gravedad y un complejo sistema capilar que les permite elevar el agua hasta las hojas. En un nuevo escenario, estas adaptaciones se volverían redundantes e incluso perjudiciales. A las plantas les resultará más fácil estirarse hacia el sol y podrían empezar a crecer increíblemente altas y delgadas, perdiendo su resistencia estructural. Su sistema radicular, diseñado para anclarse en tierra densa, podría resultar ser demasiado débil. Pero el problema principal radicará en el transporte de agua, el proceso de transpiración, por el cual el agua se evapora de las hojas y arrastra nuevas porciones desde las raíces. Podría colapsar. Muchas especies de plantas sencillamente no podrán adaptarse y se extinguirán, lo que conduciría al colapso de la agricultura y a una hambruna global. En medio de todos estos problemas terrestres, la humanidad recibirá un regalo increíble: un acceso mucho más sencillo al espacio. La mayor dificultad de los vuelos espaciales siempre ha sido vencer el pozo gravitacional de la Tierra, lo que consume la mayor parte del combustible y la energía. Si la gravedad se redujera a la mitad, el trabajo necesario para alcanzar la órbita disminuiría drásticamente. Los vehículos de lanzamiento serían más pequeños, más económicos y mucho más sencillos de producir. El viaje espacial dejaría de ser un privilegio para unos pocos y se convertiría en algo rutinario. Será económicamente rentable extraer minerales de los asteroides y construir estaciones orbitales y ciudades gigantes. La humanidad podría dispersarse fácilmente por todo el sistema solar, huyendo de los problemas que ella misma ha creado en su planeta de origen. Tal vez este debilitamiento de la gravedad no sea una maldición, sino el empujón que necesitamos para, por fin, abandonar la cuna. La ciencia militar y la criminalística experimentarán transformaciones radicales. Las trayectorias balísticas de balas, proyectiles y misiles se modificarán por completo. A la misma velocidad inicial, alcanzarán el doble de distancia. Los francotiradores podrán neutralizar objetivos a distancias antes inimaginables, y los sistemas de artillería tendrán la capacidad de bombardear ciudades desde otros continentes. Esto exigirá una revisión total de todas las doctrinas militares y los sistemas de guía. Las armas blancas también se volverán más peligrosas. Una persona podrá lanzar una lanza o una piedra con mucha más fuerza y a mayor alcance. Incluso un simple golpe de puño será más contundente, ya que transferir la masa corporal al impacto resultará mucho más sencillo. Por otro lado, los chalecos antibalas serán más efectivos. Aunque la energía cinética de la bala al impactar sea la misma, su peso de penetración disminuirá. El mundo se convertirá simultáneamente en un lugar con mayor alcance ofensivo y, a la vez, mejor protegido. Deberemos reaprender a vivir y a interactuar con el mundo físico. La noción subconsciente del peso, forjada durante años, nos traicionará. Al intentar levantar una taza de té con el esfuerzo habitual, terminaremos derramando el líquido caliente, simplemente porque la taza pesará la mitad. Un intento de sentarnos con elegancia en una silla puede acabar en una caída, ya que no calcularemos correctamente la velocidad de descenso. Tendremos que reeducar nuestra memoria muscular incluso para las acciones más sencillas. Los conceptos de pesado y ligero perderán su significado original. Si bien la masa de los objetos se mantendrá, su peso cambiará radicalmente. Esto generará confusión en todos los ámbitos. Desde el comercio minorista, donde habrá que utilizar balanzas con una nueva calibración, hasta la industria. Allí, las grúas diseñadas para un peso específico podrán ahora levantar cargas el doble de masivas, poniendo en riesgo su propia integridad estructural. Pero, ¿qué hay de los demás habitantes del planeta, los que saben volar? Para las aves, los murciélagos y los insectos,
el mundo se convertiría en un auténtico paraíso. Necesitarían gastar mucha menos energía para mantenerse en el aire. Sus aleteos serían mucho más lentos y suaves. Podrían planear durante horas, cubrir distancias enormes e incluso levantar presas mucho más grandes. Esto podría provocar un crecimiento explosivo en sus poblaciones. Es posible que la evolución tome el camino del gigantismo. Aves del tamaño de un ser humano y libélulas con alas de 1 metro de envergadura dejarían de ser cosa de películas de ciencia ficción. Por otro lado, su navegación, que a menudo se basa en campos magnéticos y en el sentido interno de la gravedad, podría fallar, alterando drásticamente sus rutas migratorias. El cielo se llenaría de nuevas, asombrosas y potencialmente muy peligrosas criaturas. Y para terminar, viajemos al futuro distante. ¿Qué transformaciones experimentará la vida en la Tierra dentro de millones de años bajo el influjo de una gravedad menguante? La evolución seguirá un derrotero completamente distinto. Es probable que los animales terrestres se vuelvan más altos y notablemente más gráciles, desarrollando extremidades más esbeltas y alargadas. La exigencia de un esqueleto robusto y una potente musculatura desaparecerá. Quizá muchas especies redescubran la capacidad de realizar el vuelo planeado. Las plantas se transformarán en estructuras gigantescas, pero de una fragilidad extrema, que se extenderán hacia el firmamento. El planeta mismo se alterará hasta volverse irreconocible. Tras perder la mayor parte de su atmósfera, se hará más frío y árido, asemejándose cada vez más a Marte. La vida, en caso de sobrevivir, se verá obligada a adaptarse a las condiciones de baja presión y a los altos niveles de radiación. Es posible que nuestros lejanos descendientes, seres esbeltos y delicados, contemplen las estrellas desde la superficie de un planeta moribundo, y tal vez evoquen leyendas de aquellos tiempos remotos en que la gravedad era pesada y el cielo era intensamente azul. Entonces, ¿qué tenemos al final? Un mundo donde podríamos saltar a los tejados, construir ciudades hasta el cielo y volar al espacio sin esfuerzo. Pero al mismo tiempo, es un mundo de huesos frágiles, corazones débiles, edificios que colapsan, tsunamis gigantescos, y una atmósfera que muere lentamente. Reducir la gravedad solo a la mitad convierte nuestro planeta, de un hogar acogedor, en un entorno extremo donde cada día es una lucha por sobrevivir. Este experimento mental demuestra perfectamente lo finamente sintonizada que está nuestra realidad. Vivimos en el filo de la navaja, en un equilibrio perfecto de fuerzas fundamentales. Y la más mínima desviación podría desencadenar una catástrofe total. Estamos tan acostumbrados a la fuerza que nos tira hacia abajo, que ni siquiera nos damos cuenta de que, en realidad, es justo lo que nos mantiene estables. Gracias por ver este video hasta el final. Si les ha parecido interesante, no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevos escenarios tan alocados. Y ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Cuál de estos cambios les parece el más increíble o aterrador? ¿O quizás se les ocurrió alguna consecuencia que pasamos por alto? Déjenlo saber en los comentarios. Me encantaría leerlos. Hasta la próxima.